Buenas tardes, estoy presentando la sustentación del taller número uno del numeral uno por parte mía en representación a mis compañeros de trabajo. Se trata de Mariana Ruiz Díaz y Martín Hernández Pinto. ¿Qué es lo primero que se nos pide? Es resolver estas cuatro cosas: el PIB real, el nivel de consumo, el nivel de inversión y el nivel de ahorro total. ¿Qué vamos a utilizar para el PIB real? La función que se nos da con esta variación, que es igual a uno, por tanto este numerito de aquí arriba es igual a 0,4. Ya con la fórmula resuelta, más unas variaciones que tuvimos después, tenemos lo siguiente: población económicamente activa y tasa de desempleo. ¿Qué podemos sacar con la tasa de desempleo? Podemos sacar los desempleados, y los desempleados a su vez menos la población económicamente activa nos daría igual a los ocupados. ¿Qué son los ocupados en este ejemplo? Es el capital de trabajo. Como vemos, tenemos la población económicamente activa y la tasa de desempleo, y con estos datos podemos sacar las personas ocupadas. En este lado, el PIB de la oferta nos da 4.285. Parte importante. ¿Por qué? Porque después vamos a identificar, sacar el PIB para el nivel de consumo. ¿Por qué? Porque podemos también sacar el PIB por el lado de la demanda. ¿Qué pasa? Utilizamos las variables que se nos dan aquí arriba, mismas que son los impuestos, el gasto, la inversión y el consumo. Las utilizamos todas para después sacar el PIB. ¿Qué pasa? El PIB por este lado, haciendo obviamente trucos algebraicos, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Qué es lo que sucede? Que para el nivel de consumo, en dado caso, se pueden utilizar ambas formas, es decir, sacar el PIB por el lado de demanda o el PIB por el lado de oferta. Recordemos que dan lo mismo. En este caso nos daría el nivel de consumo, que es este. Y por último, este ya lo tachamos, por último nos queda el nivel de inversión. El nivel de inversión lo sacamos con la tasa que se nos da aquí arriba, que es 1,50. Este es nuestro nivel de inversión. Nivel de inversión, que es importante sacar aquí de este apunte el ID, que el ID es lo que tenemos luego de impuestos, y la identidad de ahorro inversión, que es lo que sucede en una economía. Usualmente tenemos inversión y la inversión es igual al ahorro. Entonces en este caso la identidad se cumple. ¿Cuál es el numeral que vamos a resolver a partir de ahora? Esto también es importante porque no lo piden aquí, el nivel de ahorro total. El numeral A trata de cuando el PIB es el deflactor del PIB es 1 inicialmente. ¿Qué pasaría con el salario real si los precios aumentan en un 13,12% y el salario nominal permanece constante? Que es importante sacar la productividad marginal del trabajo. Con la productividad marginal del trabajo vamos a lograr sacar nuestro salario real. ¿Y qué es lo que sucede con nuestro salario real? Luego de compararlo con el salario nominal, damos cuenta que es menor. Esto sucede normalmente. Nosotros tenemos cierta cantidad de dinero, pero lo que en realidad podemos comprar es menos. ¿Qué es lo que pasa con un aumento del precio de 13,12%? Que nuestro salario nominal sigue constante. Nosotros seguimos ganando esta cantidad de dinero, 91,22. ¿Y qué pasa? Ahora nuestro salario real decrece. Es decir, nosotros no estamos ganando más. Es decir, podría decirse que estamos siendo más pobres. ¿Por qué? Porque nuestro salario ya no alcanza para lo mismo. Y es más, se nota que la diferencia ya es mucho más grande. Por tanto, quiere decir que lo que en realidad compramos es muchísimo menos a lo que en realidad nos dan, o el dinero que recibimos. En el numeral B que tenemos, se prevé que el PIB crezca en un 1%. Aquí lo remarqué, este es el PIB que teníamos antes. Con el crecimiento en un 1% nos quedaría en este. Que más nos dan en el ejercicio? Nos dan esto, nos dan los porcentajes que tiene cada uno de estos componentes en el PIB: el consumo, la inversión y el gasto público, teniendo un consumo del casi 70% dentro del PIB, una inversión del 17% y un gasto público del 12%. Que lo importante de este ejercicio: el recaudo tributario no cambia. Es decir, de varias variables que nos dieron, esta es la única que se mantiene constante. Como vemos en el ejercicio de arriba, mantenemos constante los impuestos. ¿Qué es lo que pasa con los impuestos constantes en este ejercicio? Que después nos van a pedir de cuánto es el nuevo déficit fiscal. En la economía que hemos planteado en este punto, nuestro déficit fiscal es negativo. O sea, tenemos un déficit fiscal, no es negativo. Tenemos un déficit fiscal, ¿por qué?
porque debemos plata. El gasto público, es decir, el gobierno gasta más de lo que recauda en impuestos. Es decir, nuestro déficit fiscal es menos 14%. ¿Qué es lo que pasaba en la anterior economía? Nosotros teníamos un gasto del 500 y recaudábamos un 520. Teníamos un superávit fiscal. Después sacamos como, como porcentaje del PIB. ¿Qué pasa como porcentaje del PIB? Eh, que el porcentaje del PIB después de pues, hacer la fórmula de porcentaje dentro del PIB nos da que esto pesa el 1,8% dentro del PIB. Ahora por último, ¿qué implicaciones tendrán estos, estos cambios sobre el ahorro total? Que ya no se ahorra de la misma manera. ¿Por qué? Como vemos en la función de que inversión es igual a, es igual a ahorro, aquí hay algo muy curioso, y es que resulta que después de sacar los porcentajes, nuestro ahorro ha decrecido con respecto al ahorro que teníamos anteriormente, 779, 799, si cumplimos con la identidad. Ahora, fuera de la entidad, esto se intuye. ¿Por qué? Porque el gobierno ya no ahorra. Nosotros lo que teníamos aquí antes en este superávit fiscal nos permitía ahorrar ese 20. Ahora ese 20 nosotros no lo gastamos, por así decirlo. Entonces, con ese 20 es que nosotros tenemos ahora un ahorro menor al PIB anterior. Ahora calcule el PIB por el lado de la oferta. Si para el 2023 la tasa de desempleo aumenta en un punto porcentual. ¿Qué es lo que pasa? La tasa de desempleo aumenta en un punto porcentual. Por tanto, hacemos lo mismo que ya expliqué en el apartado anterior. Sacamos con la tasa de desempleo, logramos sacar los desempleados, con ellos sacamos los ocupados, lo cual se transforma en nuestro capital de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro PIB, como vemos, decrece. ¿Por qué? Nuestro PIB decrece porque hay más desempleados, es decir, hay menos gente con trabajo en esta economía. Como hay menos gente con trabajo en esta economía, hay menos gente como tal que afecte al PIB. Por tanto, nuestro PIB decrece en comparación al anterior. Como vemos, 4.265 en comparación a un 4.285. Ahora, en el punto D, tenemos que hubo un terremoto que afectó al 5% de las máquinas instaladas del país. Teniendo la lógica, tenemos que esto afecta a nuestro capital, no capital de trabajo, sino este capital. ¿Qué es lo que afecta en este capital? Afecta en que en un 5% menor al anterior. ¿Por qué? Porque se perdieron máquinas. Esto nos reduce el PIB. Entonces, es muy similar al apartado anterior. Si en este apartado nosotros disminuimos el capital de trabajo y en este disminuimos las herramientas, nuestro PIB decrece. Entonces, estos dos apartados son muy similares en ese aspecto, solamente que afectamos a diferentes variables. Ahora, por último, calcule el nuevo PIB si hay un incremento del 1% porcentual en la tasa de interés real. ¿Qué pasa? Nosotros ya tenemos esta fórmula, la fórmula ya para calcular por demanda. Entonces, por eso podemos calcular la diferencia con la tasa de interés real. El anterior tasa de interés real que teníamos, esto afecta directamente pues a la inversión. El anterior era del 1,50. Ahora cambian un punto porcentual es de 2,50. Lo que resalta en esto es que nuestra inversión decrece. ¿Por qué? Aquí se denota en este apartado. El anterior, sin variar, nos da un 799, un 799.625. Este nos da un punto 375. ¿Por qué? Como vemos, la inversión tiene una realidad inversa, es decir, a mayor tasa de interés real, nosotros vamos a invertir menos porque los proyectos de inversión ya no van a ser tan vistos por los inversionistas, entonces la gente ya no quiere invertir. Eso sería todo por este taller y ya. Muchas gracias.